Y vamos a estar en la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, verso 11. Un pasaje bien conocido, una historia bien conocida, una parábola bien conocida. Amén. El necio que Dios busca. Hay una necesidad de uno, por lo menos una vez en la vida, pero yo entiendo que muchas veces en la vida. Pero hay un momento crucial cuando usted debe convencerse de que usted es un necio. Y este es el tema de lo que está el Señor Jesús elaborando aquí, en la parábola del pródigo. ¿Okay? No, una vez yo escuché una muchacha decir, allá en la parábola del hijo prodigio, dictaba mucho de ser prodigio. Prodigio es diferente a lo que dice aquí. Cuidado que no hay nada más opuesto. Prodigio fue que Dios no lo consumió, Álvaro. Pero lo que sí era pródigo es que prodigar es cuando usted tiene algo de gran valor y lo bota. Diga usted si no hay necedad envuelta, ¿verdad? La parábola del hijo necio, yo le hubiera puesto también. Porque pródigo no aparece en el texto bíblico. Eso fue de los que tradujeron y trajeron de poner los temas, pues dijeron la pericopa esta, pues vamos a ponerle la parábola del hijo pródigo. Pero pródigo no es una palabra que usted usa a diario. ¿Ok? Ni prodigio tampoco. Así que vamos a llamarle necio y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor respecto a ello. Amén. Así que vamos a leer primeramente de 11 al 24. Amén. Y después de ello pues nos sentamos y lo otro pues nos vamos a referir posteriormente. Amén. Lucas 15, 11 al 24. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Y nos ayuda a ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, Padre, de esta forma. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos a entenderla ahora por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanito querido. El necio que Dios busca necios. En un momento dado el Señor Jesucristo dice: yo no estoy buscando justos, sino pecadores. Porque el asunto es que hay muchos que se creen justos. Amén. ¿Qué es justo? Una persona que se conceptúa que está cumpliendo las expectativas de Dios. Recuerden que estamos hablando en el sentido bíblico. Hay veces que vemos en la Biblia que el mismo Señor llama justo a alguien. José, esposo de María, desposado con María, como era varón justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿te acuerdas? Cuando se enteró que ella había concebido. Entonces él no quería hacerle mal, aunque él no entendía todo lo que estaba pasando. Pero como era varón justo,
Él no decía, yo soy justo. El Señor, que es el autor de la palabra, decía, Él es justo. Así está bien. El problema es cuando las personas dicen, yo soy justo. Ese criterio de cada uno, por más mejorcito que fuera, es flojo, porque somos de nuestra propia opinión. Por eso dice la palabra, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, ¿quién dice que tú eres sabio? Pues yo. Entonces uno dice, ¿y cuáles son tus credenciales para tú declararte sabio? Imagínense, con tanta ignorancia que hay. A lo largo de la vida, cuando uno se va poniendo más viejo, uno sabe cuánta ignorancia no es que hay allá, es que hay acá, ¿verdad? Primeramente en uno. Y uno dice, no se supone que sea al revés, que entonces uno diga, no hay algo que yo no sepa. No, al contrario. Uno se da cuenta, ¿verdad? Y ya se le va yendo poco a poco aquella cosa que le dicen a los jóvenes. La ignorancia es atrevida. Porque uno sabe lo que uno ignora. Este varón, este pródigo, este hijo, tenía un hermano, tenía un padre. Y el padre tenía una finca, tenía una hacienda grande. Tan grande era que él tenía personas que eran empleados en esa finca. Y obviamente ese hombre era un hombre bien acaudalado, por lo que se entiende entre líneas en la historia, que era una finca, o sea, tenía una finca grande, una hacienda. Y estos dos hijos le ayudaban en la hacienda. Amén. Ahora, tenía obviamente el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor es el protagonista al principio, pero el mayor está en la historia también. Muchas veces se obvia esa segunda parte. Y la segunda parte es esencial también, la vamos a reseñar de manera breve para que podamos entenderlo. Pero fíjese el contexto importante aquí. Yo sé que usted conoce la parábola, pero lo importante es que vamos a resaltar ahí son algunas cosas que son claras que nosotros nos tenemos que llevar. Porque aun cuando nosotros aquí hemos conocido al Señor, amén, si usted ha confiado y ha profesado que Cristo es su Salvador, amén, pues Cristo es su Salvador, amén. Entonces ya después de ello, como hemos estado reseñando los martes, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Se acuerda aquel estudio? Después que usted se convirtió a Cristo, pues ahora comienza el crecimiento en Cristo Jesús. Así que todos vamos creciendo en Cristo después que hayamos venido a Cristo. Amén. No se puede crecer en Cristo si Cristo no es el que nos ha salvado. Pero después que Él nos ha salvado, entonces vamos creciendo en Cristo. Y por eso es que algunos podrían estar más maduros en Cristo, por así decirlo, en la carrera hacia la plenitud de Cristo, o sea, hacia la percepción, hacia la meta que el Señor nos ha trazado, más unos que otros. Por eso que tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Ahora, estos dos varones vivían en una condición privilegiada, porque su papá era bien pudiente y ellos tenían ya en la vista su herencia. ¿Cuál era la herencia de estos dos varones? Pues iban a heredar la hacienda de su papá. O sea, ellos no tenían necesariamente una preocupación, o no deberían tener una preocupación sobre su futuro materialmente hablando, porque tenían una herencia. ¿Amén? Y esa herencia, por el contexto, se ve que era bien voluminosa. Según la ley, ¿verdad?, dictada en la palabra del Señor, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, los dos iban a heredar, pero el primogénito tenía una doble porción que los demás. Pues cuando eran dos hijos, la matemática funcionaba que 2/3 partes de la hacienda le tocaban al mayor y 1/3 parte al menor. Ya si eran pues allá los hijos de Jacob, que tenía 12, pues la matemática sale, ¿verdad? Pero no es que le toque una parte tan gigante en aquel tiempo a Rubén, que era el mayor. Amén. Pero aquí le tocaba esa parte. Así que eso era lo que se iría a haber hecho en ese momento cuando el padre falleciera. Ahí está el asunto. El padre falleciera, pues entonces se iban a repartir los bienes de esa forma. Bien, ahora, sin embargo, gozando ellos de esa bendición y teniendo, ¿verdad?, lo que era suyo ya, porque su padre lo administraba, pero eventualmente iba a ser de ellos. ¿Ven? Con todo y eso, el menor se quiso rebelar.
Ahora, tiene que entender aquí bien el contexto. Siendo una parábola, ¿ven? No todos los elementos tienen una explicación o una relación directa con la vida actual, pero muchos de ellos sí. Y aplica especialmente en el sentido de quiénes son los personajes aquí. Usted puede ver en el contexto completo, habiéndolo leído todo y conociendo la palabra, que el padre de familia es Jehová, es Dios el Padre. ¿Right? Es Dios el Padre. Ahora, también escuché una vez un error tremendo, aquel error terrible, que decía que el Hijo era Jesús. Y yo decía, pero ¿por qué la gente no entiende bien la palabra? En ningún momento dice que aquí está hablando de Jesús. Y en otra ocasión fue que escuché que era un hijo porque era tan prodigioso que botó la herencia. Tampoco es lo que dice ahí. Tenemos que ir bien con cautela a la palabra. No siempre que habla del Padre y el Hijo, como menciona en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús, está hablando del Padre y el Hijo siendo Él. En ese contexto sí. Dice, por eso es que el Padre me ama, porque yo hago lo que Él le agrada. En ese contexto el Padre, Jehová, Dios Padre, y el Hijo, ¿verdad? Dios encarnado, pues sí tiene esa relación. Pero aquí estamos hablando de algo más esencial, más de la vida diaria del mundo. Pero sí el Padre representa, por lo que vemos aquí, especialmente por todas las acciones, representa a Dios el Padre. Los hijos son, pues como usted y yo, pues seres ¿verdad? Comunes y corrientes como tal. Pero que estamos puestos, ¿verdad? Para recibir la herencia del Señor. Ahora bien, el asunto aquí también, estábamos diciendo, ¿verdad? Que los que heredan, habíamos visto en la palabra en el Nuevo Testamento, los que heredan son los que son hijos. Si usted es hijo o hija de Dios, usted heredará los cielos nuevos y tierra nueva y los galardones de parte del Señor. Pero si no se es hijo o hija, no hay herencia. Amén. Estamos hablando de herencia de la que perdura para siempre. Sin embargo, ese no es el contexto aquí. No, porque tenemos que entender bien claro que no es que hubo un hijo que de momento se portó mal y nada, y le dieron un ajustito y ya. Eso puede ocurrir con nosotros. Usted siendo hijo, hija de Dios en propiedad por la sangre de Cristo. Usted puede recaer, usted puede pecar, usted puede de verdad, vamos a decir así, flaquear en la fe. Y eso conlleva una restauración, porque el Señor no quiere que usted se quede así. Pero eso no es el caso que estamos viendo aquí. El contexto nos lleva directamente a que los dos hijos estaban perdidos. Si usted mira bien con calma. Este varón era digno de pena porque los dos hijos que él había criado, ¿verdad? Y no hay razón para nosotros pensar de que los había criado mal o con mal ejemplo. Todo lo contrario, estos dos hijos estaban completamente descarriados. Solamente que uno lo demostró al final y uno fue tan valiente o tan descabellado o tan necio que se le reveló. Así que siendo que es así, por eso decimos el necio o los necios que Dios busca, podríamos decir también. Siendo que es así, nos podemos a pensar entonces, este varón, teniendo todo materialmente, no tenía lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? O lo que tenemos nosotros como creyentes, que es el amor a nuestro Dios por habernos salvado por medio de Cristo Jesús. Porque usted es creyente en Cristo. Usted tiene asegurado su herencia y sus galardones. Pero gracias al Señor también por el Espíritu Santo que está en su corazón, usted es llevado a cada día a moverse y amar al Señor mediante su voluntad y mediante su obra. Amén. De ahí que vendrán los galardones. Pero eso es movido por el Espíritu Santo que le lleva a obedecer al Señor. Amén. Le lleva a creer en su palabra. Y ahí que está la misericordia gigante del Señor todos los días con nosotros. Estos muchachos, sin embargo, cada uno estaba en sus asuntos. Allá el varón mayor estaba con asuntos de cuidando la parte de toda la finca que le tocaba. Y estoy seguro que el menor también. Iban a tener su herencia eventualmente. Pero su amor y su intención no estaba propiamente puesta donde tiene que estar. Pero vuelvo y digo, siempre hay uno que se le nota primero. Y ese fue el hijo menor. El menor le dijo al papá, mira, dame la herencia que me toca, porque yo quiero tener la herencia ahora. En aquellos tiempos antiguos,
esa era una de las ofensas más grandes que le podía hacer un hijo a un papá, porque allí no habían reparticiones de herencia antes. La herencia se repartía cuando el papá se moría. Lo que quería decir es que mucho has durado, ¿por qué no te acabas de morir para yo tener el dinero? O sea, esa era la afrenta que aquel hijo le estaba haciendo al papá. Eso está en el entre líneas ahí, pero conociendo la cultura, ¿verdad? Por medio de la palabra, pues no era trivial el que viniera el muchacho a decirle, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces, uno diría, tuvo que hacer unos malabares grandes el papá, porque hay cosas que le iban a tocar al varón que no eran monetizadas. ¿Me entiende? ¿Cómo usted le va a partir las tierras y darle la tercera parte de la tierra al varón? Habría que vender una porción para darle al varón lo que le tocaba. Y eso implica también la necedad y la complicación de este muchacho. No solamente, no era que el viejo lo tenía todo en efectivo. Estaba seguro que un montón eran vacas, ovejas, camellos, tierra, los mismos jornaleros. O sea, si tenía esclavos trabajando allí, que eso se daba en aquellos tiempos, pues todo ello. Le iba a tocar una tercera parte a este muchacho. O sea que el varón tuvo que haber hecho algo, y eso no fue de un día para otro. Sí, está bien, te lo eché en un sobre. Tuvo que haber sido un proceso mediante el cual el hijo estuvo allí haciéndose ¿verdad? Consumándose como necio, y el papá consumándose como misericordioso y paciente ante la necedad del muchacho. Para que usted tenga una idea que esto no es que eso fue así a los 2 minutos y ya el hijo estaba en la calle, camino allá a los disparates que iría a hacer más tarde. Dice que sí, les repartió los bienes. ¿Se fija como también dice una parte que a veces uno no se fije? Les repartió los bienes. O sea, cuando hubo que partir la herencia, le dio a cada uno lo que le tocaba. Aunque solamente uno fue que lo pidió, pero como la herencia había que dividirla, pues cuando hizo todo ese proceso, él llamaría a los que lo ayudaban con esto, entonces hizo la repartición. Le repartió a los dos la porción. Sin embargo, nos narra de que el menor, cuando tomó la porción, ¿ok? Ese hijo, ¿ves que dice? No muchos días después, pero tomó días, ¿verdad? Para hacer todo esto. Lo juntó todo y se llevó todo su dinero. Estoy seguro vendería un montón de otras cosas que no se habían podido vender. Lo convirtió en dinero y se fue a un lugar bien lejos, que no se nos dice dónde, no es importante. Obviamente aquel lugar era un lugar impío, porque se dice que allí criaban cerdos. ¿Ok? En donde estaba el pueblo de Dios, los judíos, no se criaban cerdos. Déjeme aclarar un poquito. Habían peces, para que usted vea cómo era la gente que no tenían temor de Dios. Dios había prescrito en su palabra que no se criaran cerdos. Pero entonces ellos decían, pero como los cerdos los consumen los gentiles, pues yo voy a hacer un negocio de venderle cerdos a los gentiles. Y en los tiempos del Señor, habían judíos que criaban cerdos, pero era a través de unos administradores gentiles. Ellos tenían una finca allá, ¿verdad? En tierra de Judea, pero la administraban gentiles todos. Usted vea cómo es el asunto de la avaricia. ¿Y usted sabe lo que hacían? Porque decían, para que el suelo no sea vilificado por todos los excrementos, o sea, que los lechones viven, ¿verdad?, bien sucios. Pues ellos cogían, hacían como una caja de madera y le ponían como un piso similar a con unas ranuras, para que ahí cayera toda la caca no caía en la tierra, para que no se ensuciara la tierra. Ay, usted ver cómo va a ser posible eso. Y los administradores gentiles administraban todo y la ganancia se la daban al judío. Pero esto para que usted vea cuán lejos estaban muchos de querer agradar al Señor. Más sin embargo, estaban tratando de buscarle la vuelta a la ley para hacer lo que ellos querían en su corazón, que era la avaricia, en lugar de en su corazón agradar al Señor. Muchas de estas cosas están prescritas en lo que nosotros hemos dicho, que se llama el Talmud y la Mishnah, que son Talmud son las tradiciones de los rabinos y los ancianos. Muchas de ellas no están ni tienen referencia bíblica ninguna, son simplemente cosas que ellos quieren hacer. Y la Mishnah es la interpretación del Talmud, que es otro revolú. Ahí es que están todas estas cosas que no hacen mucho sentido. Imagínense eso. Que usted dijera, pues eso es como decirle,
es que eso no es culpa mía. Es de un ser que me persigue, como dice, refiriéndose al pecado. El pecado mío, no, eso no es culpa mía, es que el diablo me empujó. Esos cerdos no son míos, esos cerdos los administra fulano. Pero estamos seguros aquí que haya sido en tierra de Judea o haya sido en cualquier otro lugar, lo cierto es que la costumbre era criar cerdos. Y mira lo que pasa, se fue lejos y allí botó todo lo que el padre le había dado de la herencia. Dice, lo hizo viviendo perdidamente. ¿Okay? De ahí es que viene la palabra pródigo. O sea, él vivió arrastrado. Como dice perdidamente, él estuvo en cuanta cosa había. Fornicación, bebelata, fiesta, botando dinero. Claro, y ahí llegaban un montón de amigos, chacho, estaría lleno, el muchacho sería el más valioso y el más popular en aquellos entonces, ¿ok? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y a mí se me hace que eso fue bien rápido, esa parte sí se fue bien rápida. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Parece que lo poquito que le quedó a comprar comida, ya no podía ni comprar comida. ¿Y qué hizo? Dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y ese ciudadano le dio trabajo cuidando cerdos. Acuérdense, del contexto se obtiene que tanto el padre como los hijos eran judíos. O sea, en el contexto se desprende que este varón judío terminó haciendo lo que era lo más abominable para ellos en su cultura. Cuidar lechones. Y no solamente eso, estaba tan hambriento que él veía la comida del lechón y él decía, ay, yo comiera junto con el lechón. Pero no le era permitido porque la comida era para el lechón. O sea, el lechón era más importante para el dueño de los lechones que el mismo empleado. Eso es lo que quiere implicar aquí. Que compre él cuando cobre el sueldo, que compre para comprar. Entonces estaba tan hambriento, tan enmayado, que no tenía otra opción que babiarse ante esta comida que comían los cerdos. Nadie le daba. Entonces uno se pregunta, ¿no es tanto los amigos que habían antes? Por eso de ahí que viene el refrán, es que al amigo es un peso en el bolsillo. Si lo tienes, lo tienes. Si no lo tienes, no lo tienes. Y eso pasó. Estoy seguro, había un montón de personas allí allegados a él. En cuanto se peló, dice, vamos para otro, porque este se peló. Y ahí es que viene el asunto, ¿verdad? Las cosas de este mundo son así engañosos. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo sondeará? O sea, ¿quién entenderá todas esas cosas que están en el corazón? Y esto es lo que pasó a este varón. Cuando teniendo todas las bendiciones que Dios les ha dado, y Dios le ha dado a todo el mundo, amén. Acuérdense que no estamos hablando a alguien creyente necesariamente en el contexto, pero lo que nos implica al principio es que Dios le ha dado bendiciones y le muestra su misericordia a todos. El asunto está que muchos no aprecian su misericordia, muchos desprecian la mano prodigiosa y bondadosa del Señor. Esto fue lo que hizo este varón. El varón simplemente pues despilfarró todo lo que su padre y él y su hermano mismo habían batallado por largos años para poder tener. Amén. Recuerde que desde que Adán es Adán y Eva fue Eva, todo el mundo ha tenido que fajarse para poder ganarse la vida. Y en los tiempos antiguos era mucho más difícil que hoy, porque ya los empleos y la industria y todo ha evolucionado, pero en aquellos tiempos este varón tenía la industria que todo el mundo tenía, que era una finca. Y con esa finca sostenía a su familia y tenía también un superávit que lo guardaba como unos bienes. Pero la inmensa mayoría de la gente, por lo menos, tenían para sostenerse con una finquita. Como los tiempos de antes en Puerto Rico, tenían una talita. Había gente que trabajaba en la caña, con el café, en diferentes épocas, claro está. Y cuando la cosa estaba bien mala, que decían que no había trabajo, pues tenían una tala en su casa, tenían una finquita y de ahí bregaban. O por el lado tenían gallinas, por el lado tenían los otros,
o por el lado hacían cositas, artesanía, o hacían, ¿verdad? Trabajo, ¿verdad? Para otras personas, y se buscaban la vida así. En aquellos tiempos, el que más y el que menos era de la misma forma. Y que cuando este varón malgastó lo que con mucha dificultad pudieron ellos tener, era todavía más terrible lo que había hecho. Y llegó el momento que no tenían ni un centavo para comprar comida y estaban muriéndose de hambre mientras los cerdos vivían mejor que él. Eso es lo que nos tenemos que llevar para que usted vea a dónde llegó. Usted ha escogido el refrán, tocar fondo. Pues sabe, mire, el contexto aquí importante, que es lo que va a ver más adelante en la lucidez que le vino a la mente a este muchacho por fin. Es que todos nosotros fuimos necios en algún momento de nuestra vida. Y algunos dirán, no, necio era poco. Todos fuimos necios. Porque sabe que usted gozaba de las bendiciones del Señor y de la evidencia de que el Señor era real. Pero usted no le daba la gana de usted servir al Señor. Si somos sinceros, fuimos necios. Fuimos quizá en el menor de los casos, o en el mejor de los casos, demasiado pasivos con la voz de Dios que nos llamaba. Amén. Porque no es ser buena gente en la vida, es hacerle caso a la voz de Dios y venir en arrepentimiento al Señor. Y la clave aquí de esta parábola es el arrepentimiento. Nadie puede venir a acercarse al Señor diciendo, es que el Señor yo me le pego a Él porque es que Él es buena gente y tenemos una relación así bien cercana. Una relación bien cercana. La única forma de tener una relación bien cercana con el que te va a condenar al lago de fuego es si tú te acoges a la salvación que Él ofrece a través de su Hijo. No hay forma de tener relación cercana con Dios a menos que tú hayas conocido y confirmado y creído firmemente que tú estás perdido irremediablemente. Y estás perdido no es por culpa de nadie, estás perdido por culpa tuya. Pero si usted busca anteriormente, ¿verdad? Los pasajes que están anteriormente, allá en antes del pródigo, hay una parábola que se llama la moneda perdida. A las mujeres cuando se casaban en aquellos tiempos le daban una, como si fuera una, no sé, se llama una tiara o algo, era como una cadenita que te la ponías aquí, una diadema que tenía unas monedas, que ahí siempre tenía 10 monedas. ¿Qué quería decir? Eso como si fuera el anillo de bodas. ¿Qué quería decir eso? Que esa señora era casada y que tenía un marido que daba cuenta de ella. Amén. Sucede que esa mujer tenía 10 dracmas y se le perdió una. Las dracmas eran las moneditas. Las dracmas en realidad no valían nada. O sea, no es que eran 10 monedas de diamante ahí incrustados. No, eran 10 moneditas simples. Todo el mundo las tenía. Todo el mundo tenía para poder comprarle una diadema de esta, ¿verdad? De dracmas a su esposita. El asunto era que si a la esposita se le perdía una dracma, ¿qué iba a pensar el esposo? Ay, bendito, qué irresponsable ha sido esta mujer. Dice, si la mujer sabe eso y se le pierde una dracma, ¿qué va a hacer la mujer? Déjala ver si aparece. No. Dice, prende la lámpara, o sea, de noche, a la hora que sea, baje la casa y mira la casa a GB. Hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se lo dice a todo el mundo. Dice, vamos a hacer una fiesta, porque la dracma que se me había perdido, la encontré. Y dice el verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí el perdido o la perdida era una dracma. La dracma se había perdido por culpa de la dueña. Muchas veces la gente anda perdido, y podemos decirlo así, no necesariamente por completa culpa de otros, pero por gran influencia de otros, por los malos ejemplos, por las malas vivencias, por las malas direcciones, por los malos consejos, es lo que podemos arrojar de la dracma aquí. Pero con todo eso, el asunto de que esté perdida o perdido, le corresponde a la persona como tal. No podemos decir, no, es que a mí me dieron mal ejemplo y por eso es que yo estoy perdido, yo no tengo, esa es mi excusa. En realidad delante del Señor no existe esa excusa, pero existen las circunstancias de que la dracma la perdieron. Pero en el caso del pródigo no es así. En el caso del pródigo es el otro caso. El pródigo estaba perdido porque él quería estar perdido.
y aparentaba no estar perdido, porque según los conceptos de aquella época, recuerde lo que habíamos dicho, y el asombro de los discípulos cuando el Señor le dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Ellos dijeron, eso va en contra de todo el pensamiento que nosotros tenemos aquí, pero que la evidencia de que Dios está con el rico es eso mismo, que Dios lo bendice materialmente. Quiere decir que el rico está haciendo la voluntad de Dios. Por eso decían, y si los ricos están perdidos, ¿quién se va a poder salvar? Si los otros que estamos aquí en necesidad es porque Dios sabe que somos malos. Y si los mejorcitos o los buenitos aquí están perdidos y los otros. Por eso es que el Señor dice que para los hombres es imposible. Nadie se puede salvar por sí mismo. Pero el Señor sí puede salvar. Amén. Y no es por portarse bien. Sabemos que es por venir a Cristo Jesús. Y para venir a Cristo Jesús hay que reconocer el estado deplorable, necio, perdido, arrastrado, empuercado en pecado que cada uno tiene. No es cuestión de hacernos amigos del Señor, como dicen algunos. Acércate, ven, encuentra a Jesús. Hace tiempo estás buscando a Jesús. Tampoco es bíblico. Aquí tuvo que venir el padre, usted vea, a encontrarse con el varón. Solamente después de que el varón cayó en tiempo y reconoció lo que había hecho. Esa parte es esencial para la salvación de todo aquel que quiere salvarse. ¿Okay? Uno se salva por buena gente y uno se salva porque yo como que bobamente me fui congregando y pasó el tiempo y cuando abrí los ojos estaba metido en la congregación. No hay ningún problema con eso. ¿Cuándo usted se convirtió a Cristo? No, es que te digo que yo empecé a congregarme y todo vi como son tan buena gente. Yo en un momento ya era parte de... No, es que no es eso lo que te estoy diciendo. ¿En qué momento tú reconociste que tu pecado te estaba condenando y tú tuviste que pedirle perdón al Señor y que te restaurara y te salvara? ¿Cuándo pasó eso? Si la persona no puede contestar, es porque no pasó. Y yo reconozco que, y yo no creo precisamente este asunto de que hubo alguien que nunca ha escuchado el Señor, nunca ha visto la palabra, nunca ha escuchado la exhortación y de momento, de un día para otro se convirtió. Siempre tiene que haber habido un acceder del Señor, siempre tiene que haber habido una evangelización, siempre tiene que haber habido un toque del Espíritu Santo o varios toques del Espíritu Santo para que la persona vaya empezando a reconocer el fundamento de lo que se le va a decir y el encuentro que va a tener con el Señor para perdón. Por eso es que yo le he explicado muchas veces que ese asunto de irse por ahí y pretender decirle a las personas y en 3 minutos la persona se convirtió, eso no es bíblico. Mire este varón, todo el mundo puede decir, habrán unos que sean más santos y más convertidos que los 2 hijos de fulano. Todo el mundo querría ser como los 2 hijos de fulano. Todos los vecinos dicen, ay, yo fuera hijo de fulano. Y dirían, ¡ah! Lo que ha hecho este muchacho. Deshonró al padre, le faltó el respeto al papá y al hermano. Y se fue. Y dicen que está por allá y aquello es un relajo lo que tiene. Usted sabe que las cosas se saben rápido. Él no podía simplemente venir y decir, déjame a los jornaleros, dice, déjame dormir por aquí escondido en esta casetita. En lo que las cosas se van enfriando, de momento dejo que papi me vea así de lado, así que poco a poco voy con él. ¿Sabes quién hizo así? Absalón. ¿Te acuerdas de Absalón? Cuando mató a su hermano. ¿Ves? Y entonces David obviamente tenía que pedirle y quería pedirle cuenta. Pues después él fue bobamente haciéndose el zángano, por así decirlo, como decimos en Puerto Rico. Y poco a poco se fue acercando y después allá llegó y convenció a Joab, el general del ejército de David, para que lo trajera. De hecho, le pegó fuego a un campo de Joab para que Joab le hiciera caso. Es que bandido era el varón. Él no demostraba arrepentimiento por lo que había hecho. Él se fue arrimando hasta que llegó por allí, vivió en Jerusalén a los varios años. Entonces David lo mandó a venir. Era así, a lo adivino. Como hace mucha gente en Puerto Rico, la gente es así muchas veces. Allá van y se enojan y se forma una desavenencia tremenda, pero no son quienes para hablar ni resolver el problema. Van a lo bobo. Poco a poco, sí. Entonces de momento a lo mejor como que están juntos otra vez,
pero nunca se resolvió el problema. El problema está latente ahí. No hubo una reconciliación. El asunto es que usted tiene que reconciliarse con Dios en el sentido de que usted fue creado, creada por Dios. Y el Señor no quiere que usted se pierda. Pero Él ya ha dispuesto que aun cuando usted sea criatura de Dios, usted se va a condenar. Usted está condenado ya, a menos que usted haya creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que implica que al creer en el nombre del Señor Jesucristo, usted ha reconocido su pecado. Esa parte es clave. No puedo dejar de repetirla. Por eso es que en muchos lugares no se enfatiza sobre el arrepentimiento. Porque lo quieren presentar como un evangelio diferente. Por eso dice la palabra, si alguno de ustedes, alguno viniera con un evangelio diferente, decía Pablo. Un evangelio que no incluya el arrepentirse, que no incluya el que Cristo murió por nosotros y que tenemos que ser redimidos con sangre. Si no incluye eso, sea anatema, dice. Que es serio, como hemos dicho, el evangelio. Este varoncito, después que votó y se comió todo, ya no había más nada para él. Aquí dice algarroba, ¿verdad? No sé si eran exactamente las mismas algarrobas, pero algarrobas hay en Mayagüez. Usted va bajando la cuesta, donde estaban las atuneras antes. La gente decía, esa es la peste combinada. Estaba la peste de las atuneras, ¿verdad? Y daba la peste de las algarrobas, porque por ahí había un montón de esas. Las algarrobas son unas vainas así largas que tienen adentro como una guata y una semilla. Y hay gente que se come la guata, que le echan miel a la guata y se la comen. Yo no sé por qué. ¿Ah? ¿En Santurce? ¿Usted comió este? Ah, es dulce. Ah, yo pensé que era que en Santurce. Yo pensé que era que el hermano ya preguntaba, porque era de Santurce. Es dulce, sí. ¿No le echan miel? ¿Es dulcecita? ¿Tú has comido? ¿Tú has comido algarroba? Usted desearía ahora mismo, dice, ay, para almuerzo, eso es lo que estoy pensando. Algarroba. No, no es como una quemera. Ah, entonces la pelusa que tiene adentro, sí, sí. Sí. De ahí salen los gallitos, sí, los gallitos que hacíamos para mojarle el cordoncito y cha, y pelear gallito. Pero mire, esas algarrobas son apestosas, bien apestosas. Y cuando el aire le daba, se mezclaba con la peste de las tripas del atún de la fábrica y creaba un aroma delicioso allá en Mayagüez. Entonces, como Mayagüez siempre dice, ciudad de aguas puras, llegó, las aguas eran puras, pero el aire está un poquito, ¿verdad?, comprometido. Pero nada, nadie, usted ahora no está deseando, ay, me abrió el apetito. Voy a buscar ahora 6 o 7 algarrobas y las voy a despellejar ahí en la marquesina de casa y me las tomo con una Coca-Cola. El varón estaba deseando la comida de los cerdos. Para hacerlo más gráfico en Puerto Rico, que es donde sí se crían cerdos, ¿cuál es la comida de los cerdos? Sobra. Lo que llaman el fregado. ¿Sabes qué es el fregado? Dice, pues mira, vamos a jaspar los platos, ¡fua! Échalo ahí en la lata, ¡fua! ¡fua! Y ahí lo mezclaba y dice, sobró esto, sobró cáscara de guineo, todo eso, méteselo ahí todo, ¡fua! ¡fua! Y se lo daban. Antes la recogían. ¿Sí? Iba por las casas recogiendo lo que sobraba, el fregado, así se llamaba. Sí, y los comedores escolares también repartían todo eso y los cerdos se lo comían todo en esa mezcolanza. Usted nunca en su juicio cabal decía, ay sí, eso es como un ajo chino que tiene muchas cosas juntas. O es como un mamposteado, menos todavía. Pero en este caso, él no era digno ni de comerse esa comida. O sea, los cerdos eran más valiosos para el dueño. Dice, yo no voy a pasar de los cerdos que pasen hambre por darle comida a este manganzón. Así es que el mundo, gobernado por el diablo, termina tratando a la gente. Eso explica, se ve mucha gente por ahí dice, oye, ¿dónde están los demonios hoy? ¿Cuándo usted ha escuchado a alguien que está alguien endemoniado? Oye, por allá había muchos endemoniados en los tiempos del Señor Jesús. ¿Qué es que hoy ya no hay gente endemoniada? No, hay montones de gente endemoniada. ¿Qué pasa? Que el pensamiento progresista y moderno, y no retrógrada, como la llaman ellos llaman a cualquiera que le cree la Biblia, muchos le llaman retrógrada, pues ha buscado enmascarar la realidad de que hay muchos que están poseídos por el demonio.
el comportamiento errático de muchos, inexplicable para muchos, explica esto también. Este varón llegó al punto de que cualquiera que lo lee en los tiempos de hoy diría, el varón lo que tenía que hacer era suicidarse. ¿Verdad que sí? Ya no había más nada, había tocado fondo, nadie lo podía ayudar, él no podía salir de ahí. ¿Cómo iba a salir de ahí? Extranjero en un lugar, pelado, muerto de hambre, no tenía dinero para comprar nada y no le daban ni la comida a los lechones. No había más nada, estaba en el último de la soga y la soga se estaba partiendo y ahí se iba a ir. Si era que estaba. Ese es el sentido en el corazón que tenemos que tener antes de convertirnos. Si Cristo no le salva, no hay más nada. No podemos ser livianos con eso. ¿Y sabes quién se encarga de convencer de ello? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es que conversa, uno dice, que uno le da casi para un ataque al corazón cuando uno reconoce lo perdido que uno está y lo salvo que puede estar con la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es el único que da esa claridad en la mente? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. No son los talleres, no son la gente buena, no son los sustos, no son ver milagros. Por eso el Señor decía los milagros. La gente piensa que los milagros es para causar fe. Sin embargo, donde no había fe, el Señor no hacía milagros. Porque los milagros ocurren cuando hay hombres y mujeres de fe. Es completamente fe. El mundo está GB completo, hermano. En todo. Por eso es que es importante ver el contexto aquí. Es donde no hay esperanza, allá nos lleva el Espíritu Santo de Dios, pero por culpa nuestra. Y allá es que tenemos que reconocer que Dios en ese momento no te deja abandonado. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todo el mundo se le revela el Señor. Amén. A todo el mundo se le revela el Señor. Para darle la oportunidad de salvación. A este varón también. Mira lo que dice. Volvió en sí. O lo volvieron en sí. Porque esto es así. Esto no es de que, mira, de momento se me había ido a la mente y ahora como que me volvió a la mente. El Señor obrando en él. Dijo, ay, los trabajadores, los obreros en casa de mi papá se hartan de pan. Y yo aquí me muero de hambre, ni comida de lechón puedo comer. Ya sé lo que voy a hacer. Dice, voy a ir a casa de mi padre y me voy a arrimar haciéndome el bobo para que de los bollos de pan que le sobran a los obreros me los voy comiendo yo por el lado. Eso no fue lo que dijo. Él dijo, le voy a decir a mi papá que yo pequé contra Jehová y contra él. Y en base a esto, ya yo no soy su hijo, porque yo deseé que él se muriera. Es como si yo me hubiera muerto delante de la presencia de él. Por tu misericordia, trátame como uno de tus obreros. Pero bendito, yo sé que tú eres bueno, déjame comer. Pero lo primero que hizo fue que reconoció el pecado. Esa parte es esencial. No dejemos de hacerle énfasis. ¿Ok? Todo momento conocemos personas, conocemos hermanos, conocemos hermanos de familia, pero conocemos familiares, familia extendida. Otros, ¿verdad? Que simpatizan con el Evangelio. Pero tenemos que siempre hacer énfasis en que las personas se salven, hermano. ¿Okay? En este país que estamos en Puerto Rico, donde hay mucho cristianismo, o sea, hay muchas cositas que están dispersas del cristianismo en la cultura. Muchas palabras, la gente comparte las mismas palabras. Sí, hay gente que no son de Cristo y conocen versos bíblicos, conocen pedacitos de coritos, conocen frases de cánticos que nosotros cantamos, conocen hasta la forma de pensar de uno, los refranes y demás cosas, conocen las palabras que uno podría usar, los ademanes y demás cosas, pero eso no es ser cristiano.
es que nuestra cultura está dispersa con esto. Hay personas que podríamos conceptuar como que personas buenas, personas tranquilas, pero no son salvos ni salvas. Es porque no es por ser tranquilo, es que la persona haya venido a Cristo Jesús. Amén. Esa es la parte importante. Vayamos después por allá, en aquella región allá en Bejuco, que vamos a evangelizar una vez estemos instalados allí en el local nuevo. Vamos a toparnos con buena gente, por allí, muchas personas, tranquilos, que nos van a decir, sí, ¿cuánto fue, mija? La última vez que fuimos, ¿cómo se llamaba aquella iglesia que íbamos? Así van a haber un montón. Entonces, como que dice, como que piensa que eso es como que el seguro social, después que tú trabajes 10 años ya cualifica. Sí, aquí pasa mucho en Puerto Rico, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser muchísimo más claros todavía. Porque en otros países no, en otros países donde a la gente le cuesta a veces la vida por ser de Cristo, allí tú sabes que aquel señor se ve que es de Cristo, porque está dispuesto a que le pase lo que le pase por Cristo Jesús. Allí no hay de estos aguajeros de Cristo, que es lo que quiero decir. Allí nadie se va a jugar la baraja de decir, pues yo voy a parecer cristiano sin serlo. Porque allá el gobierno no me va a preguntar, a ellos les importa poco. Si ve que de momento yo no me estoy comportando como un buen musulmán o con un buen impío o con un buen idólatra, pues me van a pasar por la piedra para que yo voy a pasar el trabajo. Yo me comporto como ellos quieren que yo me comporte. Pero el que es de Cristo, amén, siempre va a ser de Cristo. Pero es que en este país que vivimos es así. Nosotros todos somos de aquí, conocemos la cultura. Tenemos entonces que ser sabios. Y nuestra palabra tiene que estar sazonada con sal. Enfatizando el ser salvo, enfatizando el arrepentimiento. No es congregarse. No es que perdí la cuenta de cuántos son pentecostales o presbiterianos o bautistas en mi familia. Eso es una cosa por ahí para abajo, que esto es un gremio. No es tú. ¿Eres pecador? ¿Reconociste a Cristo? ¿Salvaste tu alma confesando tu pecado? Hay que ser incisivo con estas cosas. Este varón, el Espíritu Santo, fue incisivo con estas cosas. Pero fue que reconoció todo esto y despertó. Entonces, otra cosa es, no es que de momento le nace la luz a uno por medio de la misericordia de Dios. Y después, vamos a sentar a meditar bien a ver si eso es lo que tengo que hacer o no. Porque imagínense que el Señor toque a uno por medio del Espíritu y la persona se queda ahí empollando, sentado sin hacer nada. Porque usted lo vio aquí, dice, y levantándose vino su padre. Pues si él no se levanta y va al padre, no pasa nada. Hubiera sido, a ese muchacho le nació la sabiduría de Dios por el toque de Dios con misericordia. Pues vuelvo que le nació el toque de Dios por su misericordia y después más nada, y se quedó sentado allí y no hizo nada. Cuando usted no está en Cristo, esa lucidez que Dios da, eso no dura para siempre, hermano. El Señor quiere que usted tome una decisión. ¿Va viendo? Eso es como si el Señor abriera los cielos un momentito y le muestra la gloria y le muestra lo que es usted y la gloria de Él y la salvación en Cristo. Y ese momento de lucidez tiene una duración. Eso no es que tú dices, espérate, dame la agenda mía. Dame un chance aquí para ver qué yo hago. La misma parábola que el Señor le relató a todos los que oían. Todos los que quieren venir en pos de mí. Sí, yo voy a ir, Señor, yo voy. Pero déjame primero entejar a mi padre. Usted piensa que es que tenía que hacer 3 días de duelo. No, lo que está diciendo la persona es, el papá mío está vivo. Cuando se muera el papá mío y yo lo entierre y coja la herencia, entonces déjame saber dónde tú vas a estar y yo te busco, dame tu teléfono y yo te llamo. Eso es lo que quería decir el varón, o sea, lo quería dejar para después. No, que tengo que ir a chequear allá ¿cómo dice? Un tejeno. Era de noche. Yo chequeé un tejeno de noche. Y no había poste, ni había nada. Estaba como boca de lobo, iba a chequear un tejeno. Esa fue la excusa monga que le dio al Señor. Y otras cosas más. Cuando el Señor le abre el entendimiento a la persona, no es para dejarlo para después, en el momento. Este varón se levantó y fue. Y allá fue y se levantó. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué quiere decir? Que el papá lo estaba velando todo el tiempo, hermano.
Usted vio otra cosa también aquí. El papá no lo fue a buscar. Allá está el hijo tuyo, aquel haciendo por unas bandolerías allá, un bandidaje que tiene ese hijo tuyo. Él no fue allá. Hijo bendito, mira. Vente conmigo, quédate tranquilo, vente. Yo te paso la mano, quédate aquí. No fue a buscarlo. Se estaría muriendo por irlo a buscar. Pero tenía que ser firme para que el varón reconociera su pecado. Y ahí está la otra cosa también. A las personas hay que decir las cosas como son. Puerto Rico, nuestra cultura, pues ya te sabes, nuestra cultura no es directa, hermano. Por ejemplo, va allá en Israel y cuando llevábamos gente de Puerto Rico a Israel en aquellos viajes de trabajo, más de la mitad de los que viven de Puerto Rico salían ofendidos. Porque los de allá le decían las cosas raspadas en la cara. Lo que tú estás haciendo allá en Puerto Rico, eso es una porquería. Está un poquito más fino. Es una porquería y tienes que hacer de esta forma. Y yo decía en mi corazón, es verdad. Tienes que hacerlo de esta forma. Pero si hubiera sido puertorriqueño de puertorriqueño, mira, a ver qué hacemos ahí. Veía que estaba haciendo las cosas mal. No puedo hacerlo sentir mal porque voy a trabajar con él todos los días. Pues allá trabajaban con ellos todos los días, para que estaban más remotos. Mira, las cosas las decían. ¡Plá! Y lo bueno es que después te daban un abrazo. Esa cultura tan diferente a la de nosotros acá, volvía loco a la gente. Iban allá y yo decía, pero aprendan de estas personas que dicen las cosas claras con la intención de que tú las hagas bien para yo estar contento contigo. ¿Tú no te das cuenta? Entonces para ellos decían, sí, ellos son como de... Mira, tú sabes cómo ellos mismos se explican. Que ellos son como un cactus. Por fuera hincan por todos lados y por dentro son blanditos. Ellos mismos dicen eso. Aprende para que aprenda a pegar con ellos. Eso es la parte de lo que tienes que venir a hacer aquí. Se ofendían muchos de ellos. Que dejan las cosas directas. Es que tenemos que ser nosotros así también. Ese es el asunto de la palabra sazonada con sal. Decirlo claro. Sí. Si alguien usted lo ve, lleva 5 años jugando a cristiano. Pues mira, dígale, mira, una cosa, papá. ¿Para cuándo lo va a dejar venir a Cristo Jesús de corazón de verdad? Reconociendo que tú lo que tienes es un relajo. Pues. Así me un raspado. Uy, ¿qué me ha dicho este? ¿De qué le pasó? ¿Se comió algo? Hay que decírselo a la gente así, hermano. ¿Sabe qué? Y si se queda embobado así, aletargado hasta el final. Ajá. Y al final se murió. Y allá no hay bendito. Ajá. Ay, bendito, Señor, es que pero mira, dame el último empujoncito. No, es que el empujonzote era que tú acá reconocieras que era pecador. Ajá. Este varón, no piensa que era digno de pena después al final. Si usted se olvida de que él ofendió al papá y ofendió al hermano y botó el dinero, usted lo miraba sin tener ese contexto y miraba, ay, bendito, ¿verdad? Bendito, pobre muchachito, ay, está desmayado, mira para allá, está pegado así, tiene el estómago así pegado a la columna en la parte de atrás, bendito, está seco, parece de un campo de concentración. ¿No le parece? Ay, bendito, qué pena me da. Ay, pues si se hubiera quedado así y se hubiera muerto así, sin pena y sin remordimiento, al fin del día, en el juicio, iba a ser echado al lago de fuego. Contó y que se tuvo que comer la tierra allí porque no había ni palgajoba. En esta vida hay que darle cuenta al Señor y reconocer al Señor Jesús como Salvador, hermano. Así que el papá, sin embargo, aunque no lo fue a buscar cuando él estaba metido en pecado, cuando él vino, como él sabía que venía arrepentido, fue y corrió a buscarlo. Cuando vio que venía, corrió. Las personas mayores en el oriente no corren, ¿oyó? Eso es algo deshonroso para ellos. Que cojan los wannabes y cojan los jóvenes, que son los que tienen que apurarse para las cosas. Ya yo soy una persona mayor, ya yo estoy establecido, yo no me tengo que apurar por nada, ese era el contexto cultural. No era que no podía coger el viejo, porque estaba matado. El viejo podía coger, mira, ahí corrió.
Pero en la cultura no se hacía eso porque era deshonroso. Él no le importó eso. Él cuando vio que el muchacho venía arrepentido, corrió allá lejos y fue movido a misericordia. Ahí que está, eso solamente lo que el Señor hace. Amén. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Va bien? Entonces cuando el Padre va al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús, Él le recibe como hijo. Amén. Pero todavía no había ocurrido la parte clave. Él no le dijo, hijo, aquí no ha pasado nada, quédate tranquilo. El hijo le dijo, Padre, lo mismo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya yo no puedo ser llamado tu hijo. Ya yo no tengo las credenciales, la vergüenza, el standing, nada. El padre sabía lo que el hijo pretendía. Pero la parte importante que él vio es el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento es clave. El arrepentimiento quiere decir el reconocer el pecado y decidir no volver a pecar. Esa es la parte clave, esa parte es esencial, hermano. Porque eso indica que hubo una comprensión, un entendimiento de lo que es el Evangelio. Porque eso es central al Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Por qué murió Cristo Jesús? Por el pecado de todos. Y Él quiere que todos procedan a arrepentirse para que puedan ser salvos. Todo eso es esencial. Por eso es que es primordial que las personas se arrepientan. Esa es la comisión de la iglesia. Ir a predicar el Evangelio. Y el Evangelio incluye que uno es pecador y uno tiene que arrepentirse. Esa parte es esencial también. Amén. Ahora, hijas, el papá, la parte que no estuvo de acuerdo es tratarlo como un obrero. Y ahí, aunque vemos que en la palabra Pablo se llama yo soy siervo de Jesucristo, en el asunto de que estaba sometido a Cristo, aquí el contexto no es ese, el contexto es las bendiciones que Dios el Padre da a aquellos que son sus hijos. Amén. Dije, saquen el mejor vestido no era del hijo, era del papá. Y típicamente eso se usaba en ocasiones de esas apoteósicas en la vida de aquellos tiempos. Y era un traje con muchos colores, tenía sus adornos, pero una cosa despampanante para ocasiones especiales, para el papá. En esta ocasión dijo, saquen el mejor vestido y pónganselo a mi hijo. Amén. O sea, ya, como que dice, ya yo le estoy dando de las cosas que son mías. A pesar de que él había tenido otras físicas y las había botado. Para que usted vea que las cosas físicas no son las importantes. Aquí ese es otro contexto de la parábola. Él las pudo haber botado, pero con venir arrepentido, él empezó a gozar de las verdaderas bendiciones. Entonces ahora, antes estaba con el padre, pero no tenía puesto el vestido del padre. No había sido honrado por el padre. Mire cómo es esto. ¿Usted se va viendo aquí? Dice, pero está bien que lo hubiera recibido, pero con tanto bombo y platillo. ¿Verdad? Mejor lo hubiera así, está bien, hijo, estás arrepentido también. Quédate tranquilo ahí, ¿verdad? Para yo ir ganando confianza en ti. Y esperando que se me vaya el coraje. A ella se le había ido el coraje hace tiempo. Se le fue el coraje y lo poquito que le quedaba se le fue cuando vio que vino arrepentido. Porque eso es lo que verdaderamente cuenta para la eternidad. Dice, y póngale un anillo en su mano. Amén. El anillo típicamente cuando se daba de una persona a otra era que había un bond, o sea, una relación inviolable entre ellos. Se usaba también entre esposo y esposa, pues eso se usa hasta el día de hoy también. Amén. Y calzado en sus pies. Como dice, ya él no está desprovisto. Ya él no es un ajimao. Amén. Ya no es un arrastrado. Amén. Ahora es mi hijo el que ha vuelto y yo lo quise honrar. Amén. Y encima de ello siempre reservaban un becerro que lo tenían cebado, pero gordo, que no podía ni moverse casi. Eso usaba en aquellos tiempos. Dice, ahora es que vamos a matar el becerro gordo, para hacer un fiestón aquí. Mátenlo y vamos a comer y vamos a hacer fiesta. ¿Está viendo? Porque mi hijo era muerto
y ha revivido. Fíjese, el Hijo quería que el Padre se muriera. Cuando las personas andan a lo loco sin reconocer a Dios, los que andan muertos son ellos. Este le dice, este hijo era muerto. Ya yo lo había dado por perdido. Pero revivió. Va viendo el contexto bien aquí. Revivió, o sea, renació, resucitó, en otras palabras. Cuando usted se muere al pecado, usted resucita a vida nueva en Cristo Jesús. Este se había perdido y es hallado. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y comenzaron a hacer una fiesta, hermano, allá. Cada vez que alguien se salva, hay una fiesta allá en el trono de Dios, ¿oyó? No hay nadie que sepa cuán terrible está el perdido, más que el que está perdido. Y el que murió y envió a su Hijo Cristo, ¿verdad? Su Hijo Cristo murió para efectuar la salvación, la redención de todo aquel que se quiere salvar. Por eso dice la palabra que el mismo Cristo, Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Y por eso es que Él se puede apiadar de nosotros, de nuestras debilidades, como dicen Hebreos, porque Él sufrió todo lo mismo que nosotros sufrimos. Pero Él, sin embargo, dio su vida en la cruz por nosotros. Cada vez que alguien se convierte, hay una fiesta en el trono del Señor. Porque sabe que esa persona salvó su alma y va a estar en la eternidad. Amén. Ahora es parte de la familia de Dios por la eternidad. Ese es el contexto. ¿Ok? Ese es otro contexto también importante. Imagínense que digan, aquella fiesta que tuvimos hace 3 años, cancélala, porque después la persona se perdió. Pues eso no ocurre así. Va viendo el otro contexto que hay. Cuando usted es de Cristo, usted es de Cristo, hermano. El Señor celebra las cosas que son celebrables. Cuando el Señor celebra que usted se salvó, es porque usted se salvó. Amén. Amén. Parte importante también. Ahora, el otro varón representa a los que son legalistas y le pasan juicio a la gente. ¿Sabe que hay gente que no le gusta que a los otros le vaya bien en Cristo Jesús? Personas que no le gusta que la gente esté contento ni le sirvan al Señor. Hay muchos religiosos, ese es el segundo hijo, esos son los religiosos. Aquí yo he hecho todo lo que tú me has pedido, Señor. Y no es hacer todo lo que el Padre le pidiera. Es tú amas a tu Padre para, por ende, hacer las cosas que Él te pide. Ese es el otro asunto, que muchos judíos en el tiempo de Jesús decían, ¿te acuerdas del joven rico? Yo he hecho todos esos mandamientos desde mi juventud. O sea, no me falta más nada. ¿Me falta algo? Apúntamelo aquí. ¿Entiendes? Si te falta algo, todo eso que lo que a ti te gusta, que son los chavos, deja los chavos, véndelos, dale a la gente que no necesita y ven y sígueme. Y ahí fue que el bolo se trancó. ¿Por qué? Porque amaba más el dinero que al Señor. Tuvo su momento de lucidez, pero no lo aprovechó. Diferente aquí al pródigo, ¿verdad? Al niño desobediente, al muchacho desobediente aquí. Sin embargo, el segundo hermano, que era el mayor, al cual le habían dado la herencia ya también, él no se alegró. Cuando oyó la música y todo, y le dijeron que el hermano había venido y todo lo que había dicho el padre para festejar, se enojó y no quería entrar. O sea, le estaba faltando el respeto al papá. Aquí estoy enchismado, porque tú le caíste la gracia al bandido hermanito mío. Y no le dijo ni hermano. Le dije, tu hijo consumió tus bienes con rameras. O sea, no le dijo ni hermano, le dijo tu hijo. Es el hijo tuyo, que tiene la culpa eres tú. Botó todos los chavos con rameras. Y para él sí, viene y le mata al becerro gordo. ¿Ah? Y a mí, dice en una parte, creo que le decía de un cabrito, ¿verdad? No mataba ni un cabrito, mira el verso 29. Ni un cabrito para yo gozarme con mis amigos. Y el padre le dijo, no te has comido el cabrito porque no te ha dado la gana. Usted lo vio más abajo, ¿verdad? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esa tiene doble lado, esa aseveración. Y si tú has gozado de las mismas bendiciones que gozó este muchacho, el muchacho hermano tuyo, sin embargo, hizo un montón de cosas incorrectas, bien similares a las tuyas, pero las de él son más visibles que las tuyas, en otras palabras. Porque había personas de estos, especialmente estos judíos, saduceos, de esta gente bien legalista, que no podían concebir que alguien se salvara, que alguien estuviera bendecido, que no fueran ellos.
porque ellos sí que estaban haciendo lo que decía la palabra de Dios según ellos, ¿verdad? Pasa mucho hoy día también. Muchas personas que podrían pensar de que no es así, que alguien se pueda salvar. ¿Cómo que no es así? Claro que sí se puede salvar. Las personas se salvan por ellas, las personas se salvan cuando el Señor les toca y es por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Yo estoy de acuerdo que no es así, ¡pap! Ya está, los wipipíos. Muchas personas pensarían, pero de que hay un toque del Señor para salvación lo hay. Entonces, lo que no podía comprender el hermano era que ¿por qué tenía que haber ocurrido toda esa tragedia y toda esa malversación de todo y todo ese mal ejemplo que dio ese muchacho para después terminar reconciliado con el Padre? Es que todos tenemos que pasar por lo mismo, amén. Sea vistoso o no sea vistoso, todos tenemos que pasar por el momento de reconciliación con el Padre. El varón, hermano mayor, tenía que tener un momento de reconciliación con el Padre, porque él estaba enojado por la forma en que su padre había tratado a su hermano. Y ya el hermano no lo llamaba ni hermano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era hermano o no era hermano? Eran hijos del mismo papá, ¿verdad? Pero por su furia y por su envidia, habiendo gozado de todas las bendiciones del Señor, pues no los reconocía así. ¿Está viendo? Personas que son malagradecidos. Mira, el malagradecido fue el chiquito. Lo tuvo todo y con el barrio se lo quiso comer todo. Pero el grande también. El grande estaba allí y decía, aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo aquí se festea? No me he comido ni un cabrito. Y todos los cabros eran de él. Y cuando partieron la herencia, viendo lo que hay aquí también, la herencia se la dieron a él también, el doble que al hermano. Y tiene la fuerza cara de decir que no tiene ni un cabro para comérselo. ¿Va viendo cómo es esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en el corazón lo que hay es una maraña de cosas malas, hermano, de momento viene una situación y habla un montón de barrabasadas por esa boca. Y que este varón aquí, hablando un montón de cosas que no tenían ningún sentido. Si realmente él estaba en un mismo sentir con su padre, él era el primero que hubiera estado brincando y saltando porque su hermano se había salvado. Pero eso era que los dos eran pródigos aquí. Por eso no lee el título. Los dos eran pródigos. Ahora, este varón, aquí no nos narra en qué terminó la historia, pero este varón tenía que hacer caso. No era simplemente que se le fuera el coraje. Él tenía que resolver su situación porque él estaba completamente fuera de lo que se supone sea pensamiento de una persona creyente. Ningún creyente le va a estar malo que uno se salve. ¿Viendo? Los que le está malo son los que andan midiendo las cosas por obra, y por gusto, y por gremio, y por grupo. No. Nosotros somos de la denominación tal, nosotros somos los más salvos del mundo, más nadie fuera de nosotros se puede salvar. Ese tipo de cosas existen en este mundo, hermano. ¿Cómo se va a salvar esa persona si esa gente canta himnos con música? Hay unos que no creen que haya que cantar con música. Esa gente no puede ser salvo. Esa gente se congrega los domingos y esa es la señal del 666, dicen algunos también, bien cercanos en nuestras comunidades. Dice, ¿cómo alguien puede decir una cosa así? ¿Dónde son las palabras del Señor? Pero ellos lo creen. Entonces conceptúan que es imposible, por lo que ellos se inventaron, que aquel no sea salvo o sea salva, porque no van a la palabra. Y ahí es que está el problema. No, aquí podemos estar hablando 3 meses de esto, pero para que usted entienda, ¿verdad? Que en esta historia habían 2 perdidos, uno por su legalismo y por sus falsas convicciones, y otro porque realmente había hecho las cosas completamente al revés. Uno se arrepintió, el otro le faltaba arrepentirse. Todos tenemos que venir, aún los que se portan bien, como el segundo hermano, se está portando bien. Lo único que le falta es, ese muere santo seguro. Vive como en nuestra sociedad. Sí, fulano, no, chacho. Fulano, con esa mujer que le tocó, ese muere santo seguro. Aquí en este país es así, ¿sabes lo que es morir santo, verdad? Se lo pueden canonizar. Que no tiene que pasar mucho trabajo, con 2 o 3 propuestas que hagan allá en el Vaticano, le dicen San Fulano. San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Si hay varios Migueles ya, no, porque ese, tuviera cuántas cosas le aguantó a la mujer, tuviera cuántas cosas le aguantó a sus hijos, tuviera todas las cosas que le dijeron y él siempre estaba tranquilo. Ese seguro murió un santo.
Esas son cosas de nuestra cultura. Lo único que mueren santos son los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es. No es por portarse bien. Pero claro, cuando usted es de Cristo, usted hace las cosas bien también. Amén. Amén. Así es. Así que, hermano, los necios que Dios busca. ¿A qué necio será aquel que el Señor no está buscando? El Señor está buscando a todos. Él vino no a buscar a justos, sino a buscar a los necios, los pecadores, para que se arrepientan, como nos buscó a nosotros. Amén. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta tarde. Gracias por la bendición que nos regalaste hoy, por poder estar en tu casa, por poder venir a congregarnos con nuestros hermanos. Gracias, Padre, por tanta misericordia que siempre tú tienes con nosotros. Gracias por habernos salvado principalmente, mi Señor Jesús. Y después de habernos salvado, nos has dado todas las bendiciones. Como dice tu palabra, estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. De ser partícipe, Señor, de todas las promesas que no estaban para nosotros, pero al ser tus hijos, mediante la fe en Cristo, tú has derramado sobre nosotros todas ellas, Señor. Gracias, Padre, por estar nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Ahora, Señor, te pedimos por aquellos que andan perdidos, Señor. Según vimos en la historia, hay unos que obviamente lo están. Hay otros que también lo están, pero pudieran aparentar no estarlo. A ambos tú llamas al arrepentimiento. Y es claro, Señor, que tú esperas que todo el mundo haga la paz contigo a través de Cristo Jesús. Lo cual implica, Señor, reconocer que cada uno de nosotros fuimos la causa por la cual el Señor Jesús dio su vida en la cruz. Y vengamos, Señor, aquellos que no son creyentes, permite que puedan venir, Señor, a tu camino, a darte cara, mi Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Y que así siempre sea la obra de la iglesia, Padre Santo. Para que así, Señor, muchos puedan ser salvos y muchos puedan estar, Señor, allá en las calles de oro de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, Señor, te damos gracias, Padre. Bendícenos, Señor, esta palabra también en nuestro corazón y bendice el resto de nuestro día, Padre. Que podamos andar en bendición y regocijados también. Gracias te damos, mi Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Regrésanos, Padre Santo, este martes. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanitos queridos.